Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Encontrando Respuestas, comprendiendo la dinámica de la vida, el milagro. El fenómeno de la vida es incontestablemente un verdadero milagro. ¿Cómo pueden dos personas con sexualidades opuestas generar un nuevo ser? ¿De dónde viene ese poder? Definitivamente no es un poder de la materia, es algo que trasciende la materia. Esto nunca podrá ser producido en un laboratorio. Lo más fascinante reside en el hecho de que ese poder es intrínseco a la propia persona, es nuestro poder. A partir de la conjunción carnal, sustancias corpóreas masculinas y femeninas se mezclan y la semilla de un nuevo cuerpo es formada en el vientre de la madre. Desde comienzo el ser en formación está ligado al cuerpo de la madre y la nutrición se hace automáticamente sin la injerencia de la madre. El embrión se va nutriendo con elementos corpóreos de la madre y así como una programación preestablecida, las características de un cuerpo completo van gradualmente desenvolviéndose. De más está decir que se trata de una operación complejísima, puesto que, ¿qué es más complejo que el cuerpo humano? ¿De dónde vienen estas informaciones de comando y control? Lo más asombroso es que la madre no tiene nada que hacer, a no ser el sublime trabajo de transportar un nuevo ser en formación en su vientre. Al llegar la hora de ser liberado del confinamiento en el vientre materno, se inicia un largo proceso de adaptación en la trayectoria de un nuevo ciclo de vida. La llegada de un nuevo ser a este mundo requiere del sacrificio de los progenitores durante el periodo de su formación hasta llegar al punto de tornarse en un ser humano consciente y autosuficiente. La hora exacta. Cuando después de algunos meses de total simbiosis con el cuerpo de la madre, con el cuerpo ya formado y definido, la naturaleza se encarga de liberarlos de aquella condición tan comprimida y sufrida. Es interesante que la propia naturaleza da la señal, no es la madre la que decide. Y entonces ocurre el nacimiento. Para el bebé ser expulsado del vientre materno debe ser de un gran alivio. Es importante registrar exactamente la hora y el minuto en el que el bebé escapa del confinamiento del vientre materno y se estira abriendo los ojos para el mundo exterior. Una de las ramas de la fuente del conocimiento más antigua y completa en la sociedad humana, los Vedas de la India milenaria, es la ciencia de la astrología védica. Basada en los datos del nacimiento, hora y minutos precisos y latitud, longitud del lugar de nacimiento, esta ciencia revela la influencia de las fuerzas del universo que el ser nuevo acaba de nacer recibirá durante su vida. Es importante señalar que aquí en Occidente también existe la práctica de otra versión de la astrología. Sin embargo, quien conoce la astrología védica sabe la gran diferencia que existe entre ellas. La versión occidental es muy explotada comercialmente y entrega datos mundanos además de una precisión un poco dudosas. La versión védica, basada en los cánones de los Vedas, muestra una dimensión mucho más amplia de las posibilidades del individuo en esta vida, incluso desde el punto de vista espiritual. La lógica del nacimiento. Si este nuevo ser es acogido en una familia bien establecida, familia funcional, será recibido con mucha alegría y celebraciones. Pronto recibirás un par de botines de punto tejidos personalmente por una tía cariñosa. Existen otros bebés, sin embargo, que no son recibidos con tal atención. El medio social no los favorece. Muchos niños vienen al mundo en campos de refugiados, por ejemplo. Otros son obligados a vivir en ambientes contaminados, sin servicios básicos y en medio de la criminalidad. ¿Por qué existen estas diferencias entre las personas? ¿Es esto aleatorio, producto de la suerte o podemos pensar que existe alguna lógica? Aquí en Occidente pocos pueden dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Pero, ¿qué dicen los Vedas sobre esto? Buscaremos esclarecerlo en este texto. Nací en la más completa ignorancia, dice un famoso verso de los Vedas. Así es como llegamos a este mundo. La primera lección: aprende a llorar, el que no llora no mama. Los adeptos al behaviorismo, una corriente de la psicología ya superada, afirmaban que la mente del recién nacido sería como una tabula rasa, una hoja en blanco. La definición tabula rasa es la siguiente: la situación de la mente antes de que las ideas sean impresas en ellas por reacción de los sentidos al mundo externo de los objetos. De acuerdo con esta teoría, la conciencia y el carácter de una persona serían formados exclusivamente por la influencia del medio social. Es una teoría simplista y fallida.
No hay dudas de que el individuo sufre una gran influencia del medio en el que vive, pero el hecho comprobado es que cada uno viene a este mundo trayendo un bagaje personal. Además existe otro factor importantísimo: cada uno es merecedor de la vida que tiene. La persona cosecha lo que planta, esta es pura justicia divina. Los primeros desafíos. Los primeros meses de vida del bebé están marcados por el llanto. Muchas cosas lo incomodan, pero este solo logra expresarse a través del llanto. Está con hambre, con sed, con dolor, malestar, picazón en la espalda. Este es siempre el dilema de la madre: intentar descubrir la razón del llanto. Muchas veces una caricia tierna, una mamadera o el amamantar resuelve, pero muchas veces no. Como en mi último viaje en avión, el bebé estaba incómodo y empezó a llorar sin parar. Daba pena ver lo complicados que estaban esos padres, y un pasajero reclamó porque todos ya pasaron esto anteriormente. Por otro lado, en el reino animal, las crías en pocos días están aptas para arreglárselas por sí mismas. En el caso de los humanos, el bebé no consigue ni siquiera darse vuelta solo en la cuna. Su cuerpo es blando y frágil. Por más que se hagan fiestas y sonar los cascabeles, la vida del bebé definitivamente no es un mar de rosas. Ni siquiera entraré en detalles sobre su higiene personal. Muchas veces la madre se demora en darse cuenta de que hay que cambiar los pañales. Para la mamá llena de amor materno, el subproducto del cuerpo del bebé es comparado a una pasta de sándalo. Con algunos meses de vida, el niño ya comienza a tener un control relativo de su cuerpo. Llega el gran día que empieza a gatear. Antes no tenía fuerza ni para suspender su cuerpo en el suelo. Cuando logra sentarse, los padres, las tías y los demás se quedan siempre atentos, pues el niño se puede caer para atrás y pegarse en la cabecita blanda en el suelo. La gloria ocurre cuando por primera vez el bebé se para, aun cuando todavía se tambalee. A partir de ahí, caminar y correr están a un salto. De este punto en adelante, ya libre de la simbiosis acogedora de la madre, la vida va a ser sin tregua. Solo va a parar más para adelante, pasando la mediana edad, cuando se entra en la ansiada edad de jubilar. Pero ese es otro asunto. A medida que crecen, el llanto continúa, pero los motivos ya son otros. El niño empieza a entender que puede conseguir muchas cosas con el llanto. Se pone exigente, puede regatear. Al adquirir cierto dominio de sí, empieza a tener un poco más de percepción de que vive en un mundo de dualidades. Va a tener que enfrentar las dualidades por el resto de la vida. A veces hace frío, a veces hace calor. La preferencia es el dulcecito, sin embargo la madre lo obliga a comer espinaca. Algunos deseos son atendidos, pero muchos otros rechazados. Hay muchos juegos y diversiones, pero a veces pequeños castigos y regaños. Siempre hay personas generosas para agradar con regalos y dulcecitos, pero también están los aburridos que siempre están corrigiendo lo que se puede o no hacer. Dualidad infantil. En suma, el funcionamiento de la mente es muy simple. A los que nos resulta agradable nos apegamos. En cambio, los que nos desagrada lo rechazamos. Definitivamente la dualidad es un fenómeno omnipresente en este mundo de materia. Para un niño, el llanto de rabia puede transformarse en un rizo de placer en cuestión de segundos. Krishna explica esto en el Bhagavad Gita 7.27. Icha dvesha samutena dvandva mojena bharata. Sarva bhutani sammoham sarge yanti param tapa. Todos nacen en este mundo de ilusión, confundidos por las dualidades surgidas por el placer del deseo satisfecho y la rabia de ser contrariado. La expiación para esto es que en la condición infantil la inteligencia aún no se ha desarrollado suficientemente. El niño es pura mente. El criterio de funcionamiento de la mente es solo este: me gusta, no me gusta, lo que me gusta me atrae, lo que no me gusta lo rechazo. En los niños el cambio de humores es muy rápido. Quien hace el papel de la inteligencia en este periodo de la vida es la madre. A veces habrá que contar una historia o prometer un dulce como distracción para introducir rápidamente un remedio en la boca del niño para que ellos, ¿qué valor tiene algo que no le atrae un placer inmediato? Lo que les voy a contar es de los más grandes aprietos que ya pasé en mi vida. Estaba de viaje en Estados Unidos y una pareja que recién conocía se ofreció para llevarme en auto a mi destino, puesto que iban en la misma dirección. Me fui entonces para su casa, donde comenzaría mi jornada. En eso me dijeron: vamos al supermercado a hacer unas compras.
Puede quedarse tranquilo que volvemos rápido. Nuestra hija está durmiendo. La niña de unos 3 a 4 años era hiperactiva y bien habladora. Pues, bien, minutos después de que los padres salieron, la niña se despertó y me preguntó bien agitada dónde están mi papá y mi mamá. Yo, un total desconocido en la casa, la traté de explicar, pero la niña de todas formas entró en pánico. Corrió hasta el portón del jardín gritando desesperada. El griterío no paraba. Entré en pánico, porque si un vecino viera la escena de la niña desesperada con un desconocido en casa, sin duda llamaría a la policía. Dios mío, qué situación. De repente tuve una idea. Corrí hacia la casa y abrí el refrigerador. Por suerte encontré un montón de golosinas, chocolates, dulces de colores, yogurt, heladitos, galletas, queques, tortas, etc. Saqué todo del refrigerador y esparcí las cosas en la mesa. Tomé algunos dulcecitos y los llevé hasta el portón. Los puse en las manos de la niña y le dije, ven, tengo unos dulcecitos. Aún sollozando conseguí traerla hasta la mesa llena de dulces. Ciertamente ella nunca había visto una mesa con tantos dulces. Ella, aún suspirando, comenzó a llenarse de dulces mientras yo la incentivaba. Minutos después, para mi alivio, llegaron sus papás. Este incidente muestra cómo los niños son solo mente y cómo las dualidades actúan fuertemente sobre ellos. Dualidad adulta. Krishna en el Bhagavad Gita nos enseña cómo lidiar con las dualidades en el Bhagavad Gita, verso 2.14. Matras parshastu kaunteya sitoshna sukha dukkata agamapaino nityastam titikshava maratha. En este verso Krishna dice que a través de la percepción sensorial somos afectados por las dualidades de este mundo. Él nos da dos ejemplos, verano e invierno, percepción externa, y felicidad y angustia, percepción interna. Krishna explica que estas percepciones aparecen y desaparecen, vienen y se van, y nos enseña que debemos aprender a tolerarlas. Generalmente la reacción frente a algo muy bueno resulta en experimentar una alegría desbordada que puede llegar a la euforia. Por otro lado, cuando las cosas van mal, entramos en depresión y caemos en el fondo del pozo. Sin un control de las dualidades, la conciencia llevada de un lado para otro. Krishna nos instruye a seguir el camino del medio, cuidando no ser afectados por los extremos. Para eso se nos exige el autocontrol, la práctica espiritual y la visión filosófica. Es necesario tener una comprensión clara de la realidad. Krishna asegura que actuando de esta forma la persona estará calificada para liberarse del cautiverio del karma, el karma bandhana, el karma, que viene a ser eso. ¿El karma existe? En mi juventud siempre me intrigó la siguiente duda: ¿por qué las personas son tan diferentes entre sí? Unas tienen muchas facilidades en la vida, pero para otras, sin embargo, la vida es un constante martirio. Muchos nacen para sufrir. La vida de la población promedio es a su vez marcada por facilidades relativas combinadas por pequeñas dosis de felicidad y otras tantas de infortunios. Según la ley del karma, cada uno tiene lo que merece. Una pregunta como esa, aliada a otras dudas existenciales, contribuyó para que yo me volviera agnóstico durante un periodo de mi vida, hasta que conocí la ley del karma, como la explica el conocimiento de los Vedas. Todas las argumentaciones a las que anteriormente tuve acceso no me convencían. Aquí en Occidente algunos religiosos convencionales no aceptan los conceptos del karma y renacimiento, al mismo tiempo que afirman que una sola vida determinará el destino eterno. Tal vez sea una estrategia para forzar a las personas a que lleven una vida santa, pero por lo que podemos ver, el supuesto peligro de no ser aceptado en el paraíso no se toma con mucha seriedad. En general, la filosofía de vida de muchos se resume a: ya que tenemos solamente una vida, además de corta y sin garantías, disfrutémosla al máximo. Definitivamente es difícil encontrar a alguien con una preocupación seria, deseando el mejor destino para ti. Todo es cíclico. Para comprender la ley del karma debemos entender primero que todo en este mundo es cíclico. Este es un hecho irrefutable. Personalmente no puedo entender la renuencia a comprender tal obviedad. Nadie surgió en este mundo de la nada. Lo que soy hoy es el resultado de mi actuación en el ciclo anterior. Si hoy tengo una vida razonablemente buena, es indicativo de que fui una persona razonablemente buena en el ciclo anterior. Si hubiera actuado maliciosamente, mi vida actual sería un desastre. Que la persona trae un bagaje del ciclo de la vida anterior, ¿quién puede negarlo? El otro día vi en internet un niño de 3 años haciendo una secuencia armónica en piano con las 2 manos.
Nadie le enseñó. 3 años. Ni siquiera hablaba. ¿De dónde viene ese talento? Solo puede ser una herencia de su ciclo anterior. Como este existen innumerables ejemplos. La transferencia de una vida a otra es explicada en los Vedas. Cuando el cuerpo físico no logra mantenerse más porque el corazón no consigue bombear sangre suficiente para nutrir el cuerpo o los diversos órganos comienzan a fallar, el alma, la fuerza que vivifica el cuerpo, lo abandona. El abandono del alma del cuerpo físico es lo que llamamos muerte. El alma a su vez deja atrás el cadáver y sigue adelante. Como se dice, la vida continúa. Esta es la comprensión espiritual. Antimateria. El alma, ¿qué es esto? ¿Es una alegoría o una realidad? Sabemos que el alma está directamente relacionada a la religión, siendo así que es lo que la ciencia tiene que ver con esto, porque la ciencia no menciona ni analiza el alma. La explicación es simple. La ciencia lidia con la energía material y el alma es antimateria, energía espiritual. Los instrumentos de evaluación usados por la ciencia son hechos de energía material, por lo tanto solamente reconocen elementos de esa energía. El alma no es detectada por instrumentos materiales. Los elementos materiales son inanimados por naturaleza, lo que quiere decir que están muertos, sin vida. El cuerpo está formado por elementos materiales y por lo tanto el cuerpo por sí mismo está muerto. El cuerpo de los seres vivos, animales, vegetales y humanos, parece vivo porque dentro del cuerpo está el átomo de vida, que es el alma, fuente de vida y conciencia. La conciencia del alma se extiende por todo el cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo al cual le damos tanto valor se torna un objeto inanimado y se desintegra y se pudre como cualquier materia orgánica. La dinámica de transferencia del alma. Cuando ocurre la muerte, el alma abandona el cuerpo físico y sale acompañada por 3 cuerpos sutiles: mente, intelecto y falso ego. Sí, aparte del cuerpo físico que conocemos muy bien, existen otros cuerpos constituidos por materia sutil en una dimensión que nuestra visión no lo logra percibir. La conocemos solamente a través de los síntomas. Después del colapso del cuerpo físico a través de la muerte, la mente, el intelecto y el falso ego se desprenden del cuerpo físico y permanecen vivos por un tiempo al lado del alma. Posteriormente, estos cuerpos sutiles también serán desechados. Herencia kármica. Los Vedas explican que 2 tendencias son transferidas del ciclo anterior para el actual. 1. Samskaras, mecanismos automáticos que permanecen registrados en la mente. Y 2. Vasanas, el humor o estado del espíritu de la persona. Cuando la persona, a través de la práctica intensa, logra maestría en alguna actividad, la mente queda entrenada para actuar automáticamente. Esto ocurre en actividades artísticas, en la música, en las artes marciales, en el deporte, en las actividades prácticas e intelectuales, etc. Esta tendencia automática de la mente es traspasada de un ciclo de vida a otro. Esto se llama samskaras. En el ciclo siguiente, la persona nace con la inclinación natural para realizar las actividades en las que conquistó un pleno dominio en el ciclo anterior. Es por esto que vemos las sorprendentes precocidades infantiles. La transferencia de vasanas a su vez tiene que ver con el temperamento y personalidad. Una persona cuya presencia es agradable y que irradia buenas vibras, su alto astral proviene del ciclo anterior. Lo mismo pasa cuando la persona trae un bajo astral como herencia. La persona puede heredar, por ejemplo, el comportamiento autista, lo que se ha vuelto común hoy en día. De la misma forma puede heredar su orientación sexual y otros tantos mecanismos mentales. La revolución sexual que presenciamos en los días de hoy en la mayoría de los casos son resultados de herencias kármicas de ciclos anteriores criadas por los propios individuos. No nacen de la nada, ni son inherentes a las almas. Son mecanismos de la mente que siempre tiene un comienzo. Con el tiempo se vuelven automáticos y luego son propagados en vida tras vida. El ciclo de vida actual es una oportunidad para neutralizar samskaras y vasanas que sean antinaturales al individuo original. Una vez el maestro Srila Prabhupada estaba en un círculo de conversación hablando con amigos y alguien comentó sobre la maestría y virtuosismo de un famoso músico de la India en la ejecución de un instrumento típico hindú, el sitar. Esto ciertamente es el resultado de unas 12 vidas de práctica, comentó el maestro. De la misma forma como llegamos ya con un bagaje kármico a esta vida,
En el ciclo actual vamos a acumular experiencias que tendrán su continuidad en los próximos ciclos. La realidad es que la vida de la gran mayoría de las personas es tan vacía y fútil que no dejan un buen legado, ni se llevan un buen equipaje para adelante. Pero quienes poseen el conocimiento de la ley del karma pueden aprovechar la vida presente para prepararse para los ciclos siguientes y llevarse solo cosas buenas para el futuro. Los 4 problemas. En el Bhagavad Gita, cuando se refiere al asunto del ciclo de vida, Krishna lo trata de una forma muy realista y apunta a los verdaderos problemas de la existencia en este mundo. En sus palabras, son 4 los problemas fundamentales de la vida: nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Todos concuerdan que enfermedad, vejez y muerte son situaciones no deseadas, que por las leyes naturales somos obligados a soportar en el transcurso de la vida. No hay cómo escapar. Sin embargo, el nacimiento, que es un acontecimiento siempre festejado, ¿por qué sería considerado un problema de la existencia humana? ¿Y por qué estaría asociado con estas 3 situaciones tan indeseables? ¿Cuál es el verdadero problema del nacimiento? Desde la perspectiva realista de los Vedas, el nacimiento, o mejor dicho, el renacimiento, es decir, la transferencia del alma a un nuevo cuerpo, también es un problema, porque la persona tendrá que aprender todo de nuevo a partir de cero, sin ninguna garantía de tener una vida exitosa. Aun cuando se tenga una vida provechosa y satisfactoria, nadie va a estar libre de las 3 miserias de este mundo. 1. Sufrimientos provenientes de la propia persona, tales como enfermedades y perturbaciones mentales. 2. Sufrimientos causados por otras entidades vivas, como el ataque de un animal o como víctimas de delincuentes. 3. Sufrimientos derivados de calamidades naturales, tales como terremotos, tsunamis, avalanchas, aluviones, etc. Estos 4 problemas de la existencia, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, son inevitables en nuestra vida. Tenemos que aprender a lidiar con ellos y tratar de contrarrestar su negatividad con conocimiento y filosofía. Dinámica del renacimiento. Krishna explica el fenómeno del renacimiento en el Bhagavad Gita 2.13. Dejinos minyata dehe kaumaram chaubanam chara tata deham tara prapti dirastatra mujyati. Este verso dice que durante el ciclo de vida, el alma que está presente en el cuerpo físico observa las transformaciones del cuerpo: infancia, kaumara, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Krishna complementa diciendo Tata deham tara praptir. Cuando el ciclo se extingue, en la llamada muerte, el alma transmigra a otro cuerpo y se inicia un nuevo ciclo. A veces el término reencarnación es usado para este fenómeno, sin embargo es más preciso usar el término transmigración del alma o bien renacimiento. Bhagavad Gita explícitamente rechaza la teoría de solo una vida. Todo en este mundo ocurre en una interminable secuencia de causa y efecto. El drama de la vida. En general, las personas piensan que el recién nacido está apareciendo por primera vez en este mundo. El bebecito de hoy fue el viejito del ciclo anterior y vaya a saber uno lo que tenía en su cabeza. Él va a cosechar lo que sembró. Si por ventura tuvo una vida digna, será merecedor de buenas oportunidades en esta nueva vida, con un nuevo cuerpo. Inversamente, el resultado de una vida indigna será lo opuesto. La vida de la mayoría de las personas es, sin embargo, una combinación de una vida digna e indigna. En general, las personas tienen una vida mediocre, ni totalmente buena ni totalmente mala. El hecho de que un recién nacido sea bien acogido por una familia bien constituida y amorosa resulta ser una buena señal. Lo merecía. Felicitaciones. Ahora tendrá una nueva oportunidad para avanzar en el proceso de evolución de la conciencia. A pesar de toda la alegría que envuelven aquellos que reciben al nuevo integrante de la familia con fiesta, la situación del recién nacido no es tan cómoda. Como ya lo mencionaba, nacemos en total ignorancia, tenemos que aprender todo de nuevo. Puede ser que en el ciclo anterior la persona haya sido un influente y carismático intelectual muy erudito, que encantaba a audiencias y haya tenido muchos seguidores. En el nuevo ciclo será apenas un bebé indefenso, completamente dependiente y en la más completa ignorancia. Además de eso, al iniciar una nueva vida, no tenemos ninguna garantía en relación al futuro. La vida está llena de imprevistos. Ninguna garantía. ¿Quién soy yo? Por lo que hemos visto hasta ahora en este texto, queda claro que no somos el cuerpo físico porque éste simplemente lo usamos durante un ciclo de vida y al final del ciclo se descarta adecuadamente. Está claro que nuestra identidad original no es la que se muestra externamente a través de nuestra personalidad, y sí la fuente de vida que persiste a los cambios de cuerpo. El yo verdadero es el alma individual
que anima al cuerpo durante el ciclo de vida particular, dándole vida y conciencia. Mientras que la duración del cuerpo es temporal, el alma es eterna. Ella sobrevive la aniquilación del cuerpo a través de la muerte. Además, el alma, por ser de naturaleza espiritual, no sufre las transformaciones cíclicas de la materia. Esto queda claro en los Vedas, especialmente en el Bhagavad Gita, el tratado espiritual donde Krishna nos entrega valiosísimas enseñanzas que aclaran perfectamente la existencia de un alma individual presente en un cuerpo vivo, como en este verso. Avinashi tu tat vidi yena sarvam idam tatam. Vinasham avyayasya nakaschit kartumarhati. Bhagavad Gita 2.17. Sepa que la conciencia que se irradia del alma individual y que penetra todo el cuerpo es indestructible. Nada es capaz de destruir el alma imperecedera. El siguiente verso refuerza esta afirmación. Nachayate mriyate va kadachim nayam bhutva bhavita va na va bhuyaha. Ayonitya shashvato yam purano nahanyate hanyamane sharire. Bhagavad Gita 2.20. Este verso afirma que para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Nachayate mriyate va kadachim. Quien nace y muere es el cuerpo físico. Nayam bhutva bhavita va nabuyaha significa que existimos ahora es porque, con toda seguridad, ya existimos también antes y sin sombra de dudas existiremos en el futuro. El alma es Aya, no nacida, nitya, eterna, shashvata, constante y purana, primordial. El verso termina diciendo Nahanyate hanyamane sharire. El alma no muere cuando el cuerpo muere. Esto significa que la vida continúa. La noción de que no somos el cuerpo pero el alma, que es explícita en las páginas de este famoso libro, el Bhagavad Gita, no es un concepto sectario, pero es un conocimiento universal. San Agustín, filósofo y el mayor exponente de la patrística en la Edad Media, ya decía: no somos el cuerpo que tiene un alma, sino lo contrario, somos el alma que tiene un cuerpo. Mi cuerpo. Es interesante lo que las personas dicen, mi cuerpo, mi mano, mi cabeza, pero entonces, ¿quién es el dueño del cuerpo? ¿Quién está usando el cuerpo? ¿Quién es este yo que posee el cuerpo? El conocimiento de los Vedas afirma que el dueño del cuerpo que habita en nuestro cuerpo es un ente puramente espiritual, el alma individual, nuestro verdadero yo. Veamos ahora por qué un alma individual necesita de un cuerpo físico. Si soy alma espiritual, ¿por qué tengo este cuerpo físico? El hábitat natural del alma es un ambiente de energía puramente espiritual fuera de este universo material. Pero ocurre que estamos ahora en el mundo de la materia, no estamos en el mundo del espíritu. Tenemos que nacer aquí. El ambiente físico del mundo que vivimos posee una frecuencia vibratoria más densa que la energía espiritual del alma. Con el fin de adaptarse al ambiente material, el alma necesita aceptar algunas capas de energía material para actuar en el mundo. 3 capas internas no visibles están compuestas por energías materiales sutil. Estas son el falso yo, el intelecto y la mente. La capa externa es el cuerpo físico. El alma, fuente de vida y de conciencia, está por detrás de todo e irradia la conciencia por todos los cuerpos, tanto sutiles como del cuerpo físico. La conciencia es el síntoma de la vida. Debido a la presencia del alma, el cuerpo físico, que está compuesto de materia y es naturalmente inerte e inanimado como cualquier elemento material, parece tener vida debido a la acción de la conciencia expandida en todo el mundo y el cuerpo. El tratado espiritual Bhagavad Gita afirma que así como el sol irradia luz y calor al sistema solar, el alma irradia conciencia por todo el cuerpo. Examinaremos ahora nuestro cuerpo. El cuerpo físico tiene una estructura ósea, el esqueleto, que es movido por músculos que se contraen y se relajan y que están cubiertos por la epidermis o piel. Internamente tenemos una complejísima máquina movida por aire, agua, prana y alimentos que garantizan el funcionamiento de los sentidos. El órgano vital de esta máquina es el corazón, que bombea la sangre, que vivifica y que esparce la conciencia por todo el cuerpo. Una cuestión que queda en el aire: ¿cuál es la fuente de energía que hace al corazón funcionar sin parar? ¿Será el arroz con frijoles que nos alimenta o alguna energía más sutil? Los Vedas nos dan una pista. Es el alma espiritual localizada en la región del corazón, que es la fuente de vida y conciencia. La sede de los sentidos. ¿Por qué tenemos un cuerpo físico? ¿Para qué sirve esta compleja máquina maravillosa? El cuerpo es la base donde se localizan los sentidos, que son aberturas por donde la conciencia interactúa con el medio ambiente. No es nada más que eso.
Es simplemente esto, la base donde están alojados los sentidos. El alma, que nuestro yo verdadero, no lograría vivir en este mundo de materia si no fuera en este cuerpo físico. Siempre es bueno recordar, somos el alma que posee el cuerpo, no lo contrario. Existen dos tipos de sentidos, Gyanendriyas y Karmendriyas. 5 son los sentidos para la adquisición de conocimiento, Gyanendriyas: los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 narinas, la lengua y también la piel, a través del tacto. Estos sentidos captan las informaciones y las sensaciones del mundo exterior y transmiten comunicaciones para el exterior. Existen también otros 5 sentidos llamados como sentidos de acción, Karmendriyas: las 2 manos para manejar, los 2 pies para moverse, el habla para comunicar, el ano para expulsar lo que no fue aprovechado de la nutrición y los genitales para la procreación. En suma, estas son las funciones del cuerpo físico. En el Bhagavad Gita, Krishna señala que los sentidos de conocimiento, Gyanendriyas, son voraces e impetuosos y difíciles de domesticar. Toda información y sensaciones que vienen de afuera son canalizadas hacia la mente, lo que es llamada de sexto sentido o de sentido interno. La combinación de los sentidos con la mente, cuando están fuera del control del yo y están contaminadas, arruina totalmente la vida de la persona y arrastra a la persona a todo tipo de futilidades, lujurias, vicios y compulsiones. Por el hecho de los que sentidos están siempre orientados al exterior, son los grandes enemigos de la introspección, de la meditación y de la vida espiritual. Krishna en el Bhagavad Gita insiste que debemos mantener los sentidos y la mente bajo control a través de un proceso de autorrealización. La dictadura del cuerpo. Después de haberse descubierto el espejo y más recientemente con la tecnología de la reproducción de imágenes, el cuerpo físico se convirtió en el foco de atención e interés número 1 por parte de todos. En la Edad Media, la aristocracia escondía el cuerpo y exageraban en las vestimentas y en los peinados artificiales. Al cuerpo en sí no se le daba tanta visibilidad. Solamente en el contexto de las artes el cuerpo desnudo era exhibido en telas de pintura de grandes artistas plásticos. En nuestros días, en plena era tecnológica, se considera avanzado desnudarse en público. ¿Será esto un avance civilizatorio o una regresión? Tribus indígenas en regiones tropicales, en contacto directo con la naturaleza, andan desnudos por cuestiones de clima o por vivir aparte de la industria del vestuario y de las comodidades modernas. Sin embargo, la parte de la sociedad que se autodenomina civilizada y vanguardista, aunque alejada de los bosques, intenta lucir su cuerpo para sentirse libre y también para romper con las rígidas costumbres de la sociedad conservadora. En el fondo, es pura lujuria. ¿Sería esto un avance civilizatorio? El carnaval, las representaciones pseudo-artísticas, la pintura corporal pública y el orgullo gay son escenarios de desnudez abierta. Los pseudocientíficos sociales pueden considerar tal vez tales acontecimientos como una válvula de escape para una población mezquina, mediocre, sin cultura, asfixiada por trastornos mentales y problemas básicos de subsistencia, que pese a ser aparentemente conservadora en sus costumbres, muere de curiosidad. La conexión corporal entre los jóvenes es muy fuerte. Muchos se dedican al físico-culturismo y al ejercicio y se esfuerzan por lucir sus cuerpos tonificados y tatuados. La clase femenina gravita hacia los gimnasios y los institutos de belleza. Si cuidaran el espíritu como cuidan el cuerpo, seríamos una sociedad de personas iluminadas. La esencia de la ignorancia. De forma generalizada, las personas desconocen o no se dan cuenta de esta simple pero importantísima comprensión sobre nuestra propia naturaleza. No soy el cuerpo, sino el alma. En otras palabras, no saben quiénes son realmente. Se identifican con el cuerpo que se transforma constantemente en un implacable proceso de deterioro que culminará en su destrucción. El alma eterna queda totalmente descuidada. Ejemplifiquemos con un breve relato alegórico. En una elegante tienda se exhibía una hermosa jaula dorada. Un ciudadano quedó encantado y pagó un alto precio por la jaula. Él se enamoró de la jaula tanto que invitaba a sus amigos a venir y disfrutar de su obra de arte dorada. Se quedaba extasiado, alabando su jaula, hasta que un día uno de los invitados miró dentro de la jaula y dijo: «Dentro de la jaula hay un ser vivo que se está muriendo de hambre». Nuestro héroe nunca se había fijado en el pájaro en la jaula. Su interés se centró exclusivamente en lo externo. Esto es lo que llamamos conciencia del cuerpo. Se cuida el cuerpo, pero se descuida el alma. En este sentido, los Vedas se refieren a este apego al cuerpo como la esencia de la ignorancia,
Janasya moho yam aham mameti. La ilusión de la gente en este mundo es considerar el cuerpo como yo y los objetos que tengo como de mi propiedad. El desconocimiento de nuestra identidad real construye un paradigma de percepción distorsionada de la realidad. Los objetos que tengo en mi poder a su vez definitivamente no son míos, están temporalmente bajo mi cuidado. Cuando mi ciclo termine, mi auto estará en el garage, el guardarropa estará lleno, al igual que los libros de la biblioteca y el dinero en la cuenta bancaria. Todo quedará atrás. Fuentes de placer sensual. Es natural que los jóvenes se identifiquen con su cuerpo. Al fin de cuentas, cuando están en fase de crecimiento, muchos quieren tener un cuerpo atlético, tonificado y saludable. La clase femenina tiende a prestar más atención a la estética. Resulta, sin embargo, que a medida que pasan los años, la tendencia natural es relajar los cuidados que se dan al cuerpo. Un estilo de vida desordenado, el estrés y una alimentación fuera de criterios saludables provocan deformaciones, enfermedades y debilidades en el organismo. Hoy en día vemos cada vez más que la obesidad y las complicaciones cardíacas invaden la vida de las personas. El peligro moral del cáncer siempre está al acecho, pero eso no significa que las personas dejen de estar apegadas a sus cuerpos. Después de todo, tu cuerpo es tu única fuente de placer. Comen y beben todo lo que pueda aportar alguna sensación de deleite a la lengua. El consumo de carne es considerado el auge en gastronomía para el placer que produce en la lengua. Un asado de picaña rivaliza con una noche de sexo como la culminación en la búsqueda del placer sensual. El uso de ciertas drogas que producen éxtasis pasa a primer plano en esta competencia por el placer. La persona identificada con su cuerpo queda inevitablemente atrapada en la trampa de la ilusión al pensar que el placer sensual llenará su vida. Para muchos esta es la única razón para vivir. Sin embargo, el final es siempre triste, si no trágico. Krishna y el placer sensual. Veamos cómo Krishna trata el placer sensual. Como siempre, Krishna trata el asunto con mucho realismo y nos da enseñanzas preciosas. En el capítulo 5, verso 22, encontramos lo siguiente. Yehi samparshana jaboga dukkha yonaya evate adi antavanta kaunteya nateshu ramate buddha. Krishna dice que las personas muy inteligentes, Buddha, no persiguen el disfrute del placer sensual, samparshana jaboga. Krishna da entonces dos argumentos para justificar esta advertencia. 1. Adi antavat, el placer sensual es fugaz, tiene un principio adi y un fin, anta. Por ejemplo, el contacto de la lengua con una comida deliciosa da una sensación de placer, pero basta con tragar para que el placer cese. Urge por lo tanto que busquemos un placer real duradero, y eso solo será logrado a nivel espiritual. 2. Dukkha-yoni. Krishna afirma que la misma fuente de la que extraemos placer podrá ser también una fuente de sufrimiento. Podemos evaluar el peligro que eso representa. Comer de más en un banquete puede producir una indigestión y disturbios hepáticos. Muchos salen de vacaciones llenos de ilusiones y planes tras placer, pero en vez de disfrutar, se encuentran con una tragedia. El vicio a las drogas es el ejemplo más trágico de la búsqueda de placer que culmina en condiciones infernales de sufrimiento. Placer natural. Frente a las explicaciones respecto al placer, ¿cuál es la conclusión? ¿Debemos reprimir el placer? No tan así. El placer es un valioso ingrediente de la vida, pero este placer no debe ser forzado, debe ocurrir naturalmente. Cuando con apetito comemos una comida bien preparada y deliciosa, eso nos da placer. Cuando de repente en un lugar lejano encontramos a un amigo cercano, es también algo altamente placentero. Cuando en un día caluroso tomamos una ducha refrescante, esto también nos da placer. El problema ocurre cuando hacemos del placer sensual el objetivo de la vida. La motivación de la vida se convierte en una incesante búsqueda de placer. Es el fuego que nos apaga porque estamos siempre poniendo combustible. Esto invariablemente pasa a ser una compulsión que arruina toda la vida personal. Se torna un vicio. La persona estará esclavizada por placeres fútiles y degradantes. Krishna muestra la manera de alcanzar la felicidad en el Bhagavad Gita 9.23. Aquel que en esta vida consigue tolerar las demandas de los sentidos y puede contener la fuerza de los deseos y de la ira está bien situado en este mundo. Complementa diciendo, la felicidad debe ser encontrada dentro de la persona. Personas comunes necesitan de un estímulo externo para experimentar alguna sensación de placer y alegría. Muchas veces la supuesta sensación de placer
y alegrías son solamente un alivio temporal de las ansiedades y amarguras permanentes de una vida pobre, frívola e infructífera. La decadencia. El pensador Erich Fromm hace un análisis realista de una vida mediocre. A una persona le lleva años formar su individualidad, desarrollar sus talentos, sus dones, perfeccionar su discernimiento en el mundo, aprender a soportar las desilusiones de la vida, madurar, volverse moderada. Después de 60 o 70 años de increíbles sufrimientos y esfuerzos para constituirse como individuo, ahí ella solo sirve para morir. Esta es la tragedia de una vida sin propósitos, sin cultivar conocimiento existencial, sin practicar una espiritualidad sana y sin una buena orientación espiritual. Cualquier persona se encuadra en esta triste visión del mundo. Con el pasar de los años, incluso en la vejez, el cuerpo continúa siendo usado como fuente de placer a pesar de las restricciones y limitaciones de éste. Aun cuando las personas no pueden disfrutar como antes, la identificación con el cuerpo continúa siendo tan fuerte como en la juventud. La belleza juvenil, sin embargo, se va desvaneciendo, dando lugar a arrugas, cabellos grisáceos, piel flácida, ojeras, juanetes, catarata, reumatismo, cansancio, artrosis, etc. La conciencia del cuerpo cambia de formato con el pasar de los años. Antes el cuerpo joven inflaba el ego con autoestima y vanidad, pero en la vejez el cuerpo, susceptible a todo tipo de inconvenientes, pasa a ser un bulto que estamos obligados a cargar. De forma realista, en la fase final de la vida el cuerpo se torna en una fuente de miserias. Todos nosotros sabemos que en la edad avanzada tendremos que convivir con un mal funcionamiento de nuestros órganos internos, carencia de complejos vitamínicos, desgaste en las articulaciones, taponamiento de las venas, oscilaciones de la presión arterial, lapsos de memoria y otros tantos síntomas patológicos que causan malestar, dolores e incómodos. En casos severos de deterioro del cuerpo, ciertas enfermedades causan dolores tan intensos que solamente los opioides como morfina y fentanil pueden proporcionar un pequeño alivio. Sufrimiento. El sufrimiento del cuerpo está y será proporcional al estilo de vida y a la dieta adoptada durante la vida. Podemos minimizar drásticamente el sufrimiento de la vejez al adoptar a tiempo un estilo de vida antiestrés y alimentación saludable, evitando alimentos procesados industrialmente. El desgaste natural de los órganos y de las funciones corpóreas provoca malestar y trastornos dolorosos. Eso es inevitable. Nadie puede escapar de esto. Hace parte del drama del final del ciclo de la vida. Así la situación se agrava si la persona llevó una vida desordenada. Estrés y sedentarismo son dos comportamientos opuestos que también resultan en sufrimiento. Dietas en base a grasas, el consumo de alcohol y el tabaquismo son comportamientos abusivos que reducen la vida y afectan los órganos internos provocando enfermedades dolorosas. Además de eso, muchas enfermedades son causadas por estados mentales mórbidos, ansiedad, rencor, celos, venganza, lujuria, remordimiento, etc. En suma, el sufrimiento es inevitable, hace parte del drama de vivir en este mundo. Unos sufren más o menos que otros, pero nadie se libra de experimentar algún tipo de sufrimiento, principalmente al final del ciclo de la vida. Amenizando el sufrimiento. El gran cuestionamiento es, ¿podemos minimizar el sufrimiento? Si es posible. Para amenizar el sufrimiento al final de la vida, además de cuidar bien del cuerpo, tener un estilo de vida saludable y una mente tranquila y sin ansiedad, existe otro factor que es el más importante, el cultivo de conciencia espiritual. Esta cuestión es muy seria y tiene que ser muy bien comprendida, pues en nombre de la espiritualidad existe en el mercado de las religiones muchas fantasías, emocionalismos y hasta delirios. La conciencia espiritual debe estar fundamentada en una fuente de conocimiento que sea una referencia completamente autorizada y confiable. Existen algunas escrituras sagradas que son genuinas y nos ofrecen refugio en Dios y orientaciones de orden moral. No queremos aquí desmerecerlas. No obstante, carecen de un conocimiento más objetivo sobre la dinámica de la vida y de la muerte y de las posibilidades concretas post-mortem. Respecto a esto, podemos garantizar con seguridad, no hay referencia en este mundo más confiable y rica en conocimiento que el gran tratado espiritual sobre los Vedas, el Bhagavad Gita. Podemos decir esto con total seguridad y lucidez. Identificación mórbida con el cuerpo. Como ya fue mencionado, la falsa identificación con el cuerpo y la mente es el error filosófico de percepción de la realidad que está arraigada en la sociedad humana y que trae consecuencias desastrosas para la vida de las personas. La conciencia de la mayoría de las personas está condicionada al concepto del cuerpo. Durante gran parte del curso de la vida, mientras la persona está activa en las tareas académicas, profesionales y familiares,
Esta falsa identificación con el cuerpo y la mente se puede decir que es una condición normal y eso no acarrea ni un trastorno en la vida de la persona. Hay incluso un lado bueno en que la persona se preocupa por cuidar bien de la salud del cuerpo y trabajar productivamente con la mente. La mayoría, sin embargo, no tienen esos criterios y abusan del cuerpo. El resultado son las comorbilidades. Muchas veces el tratamiento químico termina agrediendo más al cuerpo que la propia enfermedad. El hecho es que en la etapa final de la vida, al persistir la condición en que la conciencia está simbióticamente identificada al cuerpo y a la mente, la persona enfrentará problemas, y podrá tener muchos problemas. En esta condición, en la fase terminal de la vida, además del sufrimiento inevitable, experimentará una dosis extra de sufrimientos. Estos sufrimientos extras no pueden ser eliminados con dosis más fuertes de medicamentos, solo podrán ser minimizados a través de un criterio trabajoso de conciencia de Krishna y de comprensión correcta de la realidad. Esto es lo que iremos a demostrar en el final de nuestro artículo. Conciencia espiritual. Krishna en el libro Bhagavad Gita nos da una importante lección señalando que debemos llegar al final del ciclo de la vida en conciencia espiritual. Morir en conciencia material significa que la vida fue inútil, un fracaso, que la persona perdió su oportunidad para evolucionar espiritualmente. Al llegar al final de la vida, aferrada a la conciencia material con el cuerpo en proceso de deterioro, se genera un proceso psicológico altamente destructivo. De allí surge miedo, depresión, frustraciones, apegos compulsivos, sensación de derrota y otros trastornos psíquicos destructivos. Muchos terminan el ciclo de vida en total desespero. El sufrimiento del cuerpo es inevitable en todos los casos. Sumado a esto existe el sufrimiento mental, más o menos opera así. Las personas sufren mentalmente porque están sufriendo corporalmente. De esta manera el sufrimiento aumenta enormemente. La cuestión que no quiere callar entonces es cómo podemos minimizar el sufrimiento al final de la vida. Tenemos que ciertamente estar bien preparados para enfrentar este momento crítico de la vida. Por lo tanto, es sabio prestar atención a las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita. Antes de responder definitivamente a esta cuestión, vamos a analizar otra gran fuente de sufrimiento al final de la vida. Otro villano, el apego. Existe otro factor que contribuye enormemente al sufrimiento en la etapa final de la vida, el apego a las posesiones materiales y a las relaciones con personas queridas. Los Vedas afirman que el apego a la materia es una de las mayores fuentes de sufrimiento. El apego sí es una reacción natural de las cosas que nos gustan. Existe de esta forma un apego natural y un apego neurótico. En la vida hay tiempo para apegarse y tiempo para desapegarse. Que los padres, por ejemplo, tengan un apego con sus hijos que están en edad escolar es natural y saludable. En cambio, el mismo apego de una supermamá mayor por su hijo de 75 años ya no es saludable, es neurótico. A esta altura de la vida, ella debería prepararse para su partida que se aproxima y dejar que su hijo haga su propio camino. En la medida en que el cuerpo envejece, las personas van gradualmente perdiendo la vitalidad y la flexibilidad. La memoria comienza a fallar, las articulaciones se resecan y la visión se empieza a nublar. Lo que ocurre normalmente es que para compensar este delirio corporal se desenvuelven apegos a la familia, a las propiedades, a los recuerdos del pasado, a la plata guardada, a los objetos que tienen valor sentimental acumulados por años, al mundito doméstico en el que se vive, y así podríamos dar varios ejemplos. Esto ofrece seguridad emocional, sin embargo es también una trampa del destino. Al llegar al último suspiro con una acumulación de apegos materiales, en un momento en el que la separación de los seres queridos es inevitable, sumado al apego del propio cuerpo viejo, la partida de este mundo será tremendamente traumática, envuelta en una fuertísima carga emocional. Definitivamente, estimados lectores, no se permitan partir de este mundo de esta forma. ¿Cómo desapegarse? Tenemos que entender que el apego es natural e inevitable. Aquellos que nos gusta y con lo que nos acostumbramos con el pasar del tiempo se tornan naturalmente objetos de apego. En el caso de que no exista un control, los apegos se tornan cada vez más fuertes y arraigados en la conciencia. El conocimiento de los Vedas, específicamente del Bhagavad Gita, nos enseña que existe hora para apegarse pero también para desapegarse. Aquí en Occidente este tema no se ha abordado debidamente. El gran secreto es cómo desapegarse de las cosas y de las relaciones de este mundo. La represión definitivamente no funciona. La única manera de desprenderse de los apegos de las cosas y de las relaciones es sustituirlos por apegos espirituales. Estos apegos espirituales deben ser lo suficientemente fuertes
como para poder superar la fuerte atracción por los apegos materiales, de los cuales el apego familiar es sin duda el más fuerte. Las personas, al llegar al final de la vida, aún habiendo entregado todo el amor y cariño a sus seres queridos, deben comprender filosóficamente que todas las relaciones que tuvieron en esta vida son temporarias y que la única relación permanente es con Dios. Cada uno tendrá que seguir adelante solo. Sin el refugio de Dios, una persona se sentirá abandonada y desamparada. La sensación de desamparo es angustiante y desesperada. Además, el cultivo espiritual no es algo barato, exige conocimiento, devoción y práctica constante. Por esto, la conciencia espiritual debe ser cultivada durante toda la vida y no dejarse hasta al final. La persona debe prepararse muy bien para poder afrontar este momento más crítico de su vida. El conocimiento de los Vedas nos enseña que los apegos materiales nos atan a este mundo, mientras que los apegos espirituales nos liberan. Debido a los deseos y apegos materiales, nos vemos obligados a renacer sucesivamente en este mundo de ciclo tras ciclo de vida. Muchas personas tienen una conciencia espiritual debilitada, aunque algunos porque están totalmente enfocados exclusivamente en actividades racionales y prácticas. Otros, los intelectuales que viven en el plano de las ideas, desdeñan la espiritualidad considerándola algo banal y sentimental. Existen los simplones que cambian la espiritualidad pura por creencias populares y los libertinos apegados a la sensualidad que viven lejos de la religión verdadera. Por eso es urgente que busquemos una fuente pura y saludable de conocimiento y espiritualidad para que en el momento del desenlace podamos llenar nuestra conciencia de conceptos divinos y así liberarnos de repetidos nacimientos y muertes. La verdadera identificación. Hasta aquí señalamos que la falsa identificación con el cuerpo y la mente, así como el apego material, son dos factores que incrementan el sufrimiento. Acabamos de mencionar que el apego material solo será neutralizado si logra ser transmutado a apegos espirituales. Vamos ahora a tratar de neutralizar la falsa identificación con el cuerpo y la mente. Los Vedas afirman que pensar que soy el cuerpo es la ilusión suprema, la esencia de la ignorancia. Esta falsa identificación es la raíz de todo sufrimiento. Para liberarnos de esta ilusión tenemos que identificarnos con lo que sobreviene a la muerte y no con la carne, que se pudre al momento que la fuerza vital se extingue. Ya abordamos varias veces en este texto la revelación espiritual de que no soy el cuerpo y soy el alma. Citamos un verso del Bhagavad Gita que afirma: el alma no muere cuando el cuerpo muere. Por lo tanto, en lugar de identificarnos con el cuerpo moribundo, tenemos que poner el foco en lo que sobrevivirá a la muerte. Lo único que llevaremos de esta vida es nuestra conciencia. La cuestión entonces es: ¿cómo debe ser la conciencia que será quitada de esta vida? La hora decisiva. En la hora final, concentrar la conciencia en el plano espiritual y mantenernos enfocados no en el cuerpo y sí en el alma no es algo fácil. Es una experiencia que exige una concentración plena. En esa condición terminal, las personas experimentan una incomodidad intensa, malestares y dolores debido al colapso de los órganos de un cuerpo completamente fragilizado. Sumado a esto, la condición mental de las personas queda completamente afectada por verse privado inminentemente de todo lo que se construyó y con quienes se relacionó durante la vida. Se experimenta una sensación de fracaso y pérdida total. La separación de los seres queridos se torna un sentimiento insoportable. Además, el miedo de sumergirse en lo desconocido. ¿Cómo mantener la conciencia en el plano espiritual bajo estas condiciones? Pues bien, este es el mayor desafío que tenemos en nuestra vida. Atravesamos diversos desafíos durante la vida, pero sin embargo este es el mayor y más difícil. ¿Cómo conseguir la fuerza y lucidez para enfrentar esta situación? Una cosa es cierta, no podrás resolver esta pregunta en el momento que este problema toque a tu puerta. No será a una edad avanzada que despertarás a la realidad y tratarás de tomar conciencia del desafío que tienes por delante. Como dice el refrán popular, los perros viejos no aprenden trucos nuevos. La preparación para este nuevo momento decisivo debe realizarse a lo largo de todo el curso de la vida. Recuerda siempre terminar tu vida con la conciencia atada a tu cuerpo debilitado, combinado con un fuerte apego sentimental a tus seres queridos y el sentimiento de que perderás todo lo que has logrado con dificultad. Esto generará una carga de sufrimiento muy pesada. Conciencia conectada. También tenemos otro trabajo de conciencia que es fundamental para poder tener una muerte gloriosa. El alma debe estar conectada con el Supremo, es decir, debemos refugiarnos totalmente en Dios.
Según los Vedas, esta conexión del alma individual con el alma suprema es el concepto espiritual de la antigua ciencia del yoga. Hay, sin embargo, quienes se creen independientes. No necesito a Dios, estoy viviendo muy bien. ¿Por qué preocuparse por la religión?, dicen. Durante el periodo de la vida productiva, uno bien puede justificar la indiferencia hacia los asuntos espirituales y evitar pensar en Dios. Pero llega un momento en que una persona se cuestiona los porqués de la vida, entonces se sentirá perpleja e impotente. Otros por ignorancia piensan que con la muerte del cuerpo todo termina. Muchos de los llamados intelectuales e incluso personas inteligentes piensan de esta manera. Estos, cuando mueran, tendrán una sorpresa. El Bhagavad Gita nos asegura: el alma no muere cuando muere el cuerpo, la vida continúa, esta es la realidad. La relación con Dios en ese momento crítico es muy importante para que la persona no se sienta impotente. El sentimiento de impotencia genera el miedo a la muerte, que es terrible. El miedo a la muerte es un miedo existencial, es un miedo interno dentro de la conciencia de las personas. Sin refugiarse en Dios, la sensación de sentirse impotente y sumergirse en lo desconocido es aterradora. En cambio, si al momento de la muerte la persona está refugiada en Dios, puede conseguir adelante con confianza y sin miedo, pues seguramente le esperan cosas buenas. Renacimiento. En el Bhagavad Gita, Krishna nos enseña que debemos llegar al final de la vida en conciencia espiritual para liberarnos del enredo material. De lo contrario, si en la fase terminal la conciencia está ligada a cosas y relaciones materiales, la persona se verá obligada a renacer. La pregunta que sigue en el aire y es necesaria entenderla bien es: ¿vale la pena renacer? De acuerdo a las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, el renacimiento supone un retraso considerable en el proceso de evolución espiritual. La persona tendrá que repetir todo nuevamente sin garantía alguna de una vida satisfactoria. Por otra parte, para poder liberarse de la materia es necesario alcanzar el estado de perfección espiritual. Mientras haya rastros de motivación material en la conciencia, está vetada la liberación del alma, una etapa espiritual superior. En el Bhagavad Gita, Arjuna, quien recibió las enseñanzas de Krishna, cuestionó la posición de una persona que se esforzó por alcanzar la conciencia espiritual pura al final de la vida, pero fracasó. Krishna dijo que en ese caso la persona deberá renacer, pero tendrá condiciones favorables para progresar espiritualmente, a ser acogida por una familia piadosa capaz de facilitar la continuidad de su camino espiritual. En este caso, no hay grandes pérdidas. Palabras finales. Para concluir, podemos entender que las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, al mismo tiempo que nos ofrece posibilidades de alcanzar la perfección espiritual, también nos da la opción realista de retornar para un nuevo ciclo de vida en una condición mucho más favorable que el ciclo anterior. De todas maneras, debemos esforzarnos para llegar al final del ciclo en conciencia de Krishna. Como mi maestro espiritual Srila Prabhupada acostumbraba decir, tenemos que sacar un buen provecho de este mal negocio, que es estar aquí en este mundo de sufrimiento e ilusión. Otra lección que podemos extraer de este artículo es la constatación de que no existe en el mundo otro tratado espiritual que nos ofrezca tanto conocimiento sobre los misterios de la existencia como el Bhagavad Gita. Esto lo podemos afirmar con total seguridad, sin una mínima posibilidad de equivocarnos. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.